Los gases contaminantes del motor diésel. Estos son los gases que salen por el escape del motor diésel. Hidrocarburos no quemados, HC. Monóxido de carbono, CO. Óxidos de nitrógeno, NOx. Dióxido de carbono, CO2. Óxidos de azufre, SOx. Y micropartículas de hollín, MPC. Recordamos que el acelerador del motor diésel modifica el caudal de gasóleo, es decir, el dosado. Eso implica que la contaminación va a ser muy variable en las diferentes condiciones de circulación. Anticontaminación del motor diésel. Repasamos los contaminantes de este motor. Monóxido de carbono. Hidrocarburos no quemados. Óxidos de nitrógeno. Micropartículas de hollín. Dióxido de carbono. Y óxidos de azufre. El monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados se neutralizan con el catalizador de dos funciones o de dos vías. Los óxidos de nitrógeno se reduce su generación recirculando parte de gases de escape de nuevo hacia admisión mediante la EGR. Las micropartículas de hollín se acumulan y se queman en el filtro antipartículas, FAP. Si el motor produce más óxido de nitrógeno de lo que puede controlar la EGR, se recurre a la trampa de óxido de nitrógeno o catalizador SCR para eliminarlos en el escape. El CO2 no es un contaminante directo, pero potencia el calentamiento del planeta. Depende del consumo de combustible. Los óxidos de azufre son debidos al contenido de azufre en el gasóleo. Si se reduce su cantidad, se emite menos óxido de azufre. Si se lograse eliminar, no habría en el escape óxidos de azufre. Anticontaminación del motor diésel. Esquema didáctico de la anticontaminación del motor diésel en función de las revoluciones por minuto y la aceleración. Esto es, didácticamente, la emisión de contaminantes en función del régimen de giro del motor y en fase de aceleración. Los sistemas anticontaminantes que reducen para que no salgan al exterior son estos. Para óxido de nitrógeno, la EGR, recirculación de gases de escape, la trampa de óxido de nitrógeno y el catalizador SCR. Para reducir las micropartículas de hollín, el filtro antipartículas, FAP. Y para neutralizar monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados, el catalizador de dos vías o de dos funciones. Se aprecia que la zona de menor contaminación del motor diésel está en el entorno de medias altas revoluciones. Resumen y repaso de este módulo. Los 4 tiempos del motor diésel. En admisión se succiona exclusivamente aire. En compresión se alcanza una elevada temperatura del aire. Para que al inyectar el gasóleo entre en autoinflamación y se produzca una rápida combustión. El escape expulsa los gases quemados al exterior. Acelerador en el motor diésel. Consiste en hacer proporcional la aceleración al caudal de gasóleo inyectado. Puede ser mecánicamente cuando el acelerador hace
que el inyector actúe directamente en función de sus movimientos, o electrónico, cuando el acelerador informa a un calculador y éste controla la aceleración con la apertura de los inyectores. Es un acelerador electrónico. En cualquier caso, el acelerador en el motor diésel varía la cantidad de gasóleo inyectado. Precalentamiento para arranque en frío. Consiste en ubicar una bujía de precalentamiento en el entorno del inyector. Reciben corriente eléctrica con contacto puesto y un testigo se apaga indicando que están incandescentes y ya es posible el arranque del motor. Resumen, repaso de este módulo. Anticontaminación del motor diésel. El monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados se neutralizan con el catalizador de 2 vías o 2 funciones. Los óxidos de nitrógeno se reduce su emisión o se eliminan con la EGR, la trampa de óxido de nitrógeno y el catalizador SCR. Las micropartículas de hollín se queman en el filtro antipartículas. El dióxido de carbono disminuye reduciendo el consumo de gasóleo. Los óxidos de azufre se reducen disminuyendo la cantidad de este elemento químico en el gasóleo. Neutralizar la contaminación del motor diésel es bastante más complejo que en el motor de gasolina. Resumen, repaso de este módulo y anticipo de los siguientes relacionados con el motor diésel. Evolución de la inyección en el motor diésel. Bomba en línea mecánica en un motor de inyección directa. Bomba rotativa mecánica en un motor de inyección directa. Bomba rotativa electrónica en un motor de inyección directa. Common rail en un motor de inyección directa. Los primeros motores diésel se aplicaron en camiones. Para reducir su tamaño y que se pudiesen montar en automóviles, hubo que recurrir a un sistema de inyección distinto al explicado. Es la inyección en precámara de combustión que veremos en módulos siguientes.